Bienvenidos esta tarde tan importante en un debate que coordina, modera nuestro querido amigo Jesús Villegas, que casi todos conocéis. Hemos hecho ya muchas actividades, muchos eventos con ellos y se lo agradecemos. Un día tan importante del tema que vamos a tratar y que, bueno, pues que hoy vamos a tener alguna posición encontrada, que eso es de lo que se trata, y poder debatir sobre ello. Muchas gracias a todos y le paso la palabra. Os agradezco a todos la presencia en este acto que organiza la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en la sede del Club 567, que nos ha dado todas las facilidades y todos los medios. Ahora vivimos momentos para nuestro país verdaderamente críticos. No creo que exageremos si decimos que ahora mismo nos encontramos ante una situación que posiblemente plantea el mayor reto para nuestra democracia desde que la recuperamos. ¿Qué podemos hacer? Ahora parece que la gente ha perdido la cabeza, hay un nivel de agresividad en el ambiente, las descalificaciones llueven. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues, donde haya locura, poner cordura. Y es la razón del derecho la que queremos poner ahora sobre la mesa. Que haya un debate jurídico, que hablen las leyes. Y por eso precisamente hemos organizado este acto con juristas de primera categoría para que nos puedan ayudar a hacer un análisis de razón, a hacer un análisis de derecho. Son de todos conocidos. Yo quiero agradecerles su amabilidad, porque se ha organizado a prisa y corriendo, hemos tenido muchísimas dificultades y francamente han estado ahí en unas condiciones que no lo espero. Empiezo por don Francisco Sosa Wagner, que es el presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Ahora mismo está jubilado, él tiene su currículum que aparece como jurista y escritor. Ha sido catedrático de Derecho Administrativo, eurodiputado, y es una de nuestras eminencias de la doctrina alemana. Es una persona que tiene prestigio en Europa, que tiene una formación jurídica germánica y que tiene la característica de que su actividad intelectual no solamente queda en el ámbito de nuestras fronteras, sino que se proyecta en el ámbito europeo, y de eso tenemos que estar muy orgullosos como españoles, de que aquí tenemos pues eminencias grises como puede haber en cualquier otro. Además, ahora que está jubilado, no sé si antes también era así, pero ahora está desarrollando una faceta de novelista, unas novelas muy interesantes que estamos leyendo mi mujer y yo, que son novelas históricas, que te sumergen en un ambiente cultural que él conoce muy bien. Con esto termino con don Francisco. Tenemos a Rafael Arenas, que también es miembro de la plataforma, es catedrático de Derecho Internacional Primado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quiero agradecerle que ya tiene unos trabajos muy interesantes para la plataforma, porque don Rafael fue quien elaboró el informe de consejos autonómicos de justicia. Y también estamos trabajando en un borrador sobre la ley de amnistía, pero bueno, hasta que no tuviéramos el texto de la proposición lo teníamos realizado. Ahora ya lo tenemos y lo podemos reanudar. Leo aquí muy por encima, pues que ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho, miembro del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Derecho Internacional, ha sido presidente de la Sociedad Civil Catalana y ahora es vicepresidente de la Asociación Impulso Ciudadano. Bueno, entre otras cosas, tampoco es cuestión de aburrir a nadie. Y luego tenemos aquí a don Antonio Sobane, que es juez, magistrado, es colega, compañero, que yo soy juez, y bueno, la verdad es que nos sentimos muy a gusto entre nosotros, quizás seamos un poquito endorgánicos, no lo sé. Pero don Antonio no es este juez que ha estado encerrado en el castillo de marfil de los jueces ahí, que dicen a veces que estamos desconectados de la realidad. Él ha sido abogado durante 23 años, magistrado por el cuarto turno desde el año 2021, ha ejercido en el ámbito de la justicia. 2021 sería un niño. Aquí niños no somos ninguno. Ha trabajado en el ámbito de la jurisdicción social, ha planteado varias cuestiones de constitucionalidad, entre ellas contra la reforma laboral del periodo del gobierno de Aznar, también contra la de Rajoy.
entre otros asuntos, y también ha defendido la aplicación directa de la Carta Social Europea. Está jubilado desde el 3 de julio de este año y es una persona que escribe habitualmente en prensa, tiene esa facilidad de palabra, ese gusto de los intelectuales antiguos, me recuerda a Larra, a esa gente que tenía unas posturas muy interesantes, pero al mismo tiempo con un castellano y una garra literaria muy buena. La verdad es que es apasionante leer sus artículos. Está ahora, como he dicho, está ahora jubilado y creo que sin más preámbulo vamos a empezar ya. Pero como somos juristas, vamos a plantearnos cuál es el objeto procesal que nos trae entre manos. El objeto procesal es la ley de amnistía y queremos examinar, queremos analizar si se ajusta o no a la Constitución española. Y como dije al principio, sin incluir cuestiones políticas, por supuesto, porque como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, pero me gustaría que pusiéramos el énfasis en los aspectos jurídicos, en la dimensión legal. Tenemos ya el texto de la proposición que se ha registrado esta mañana y aunque no ha dado tiempo todavía a estudiarlo en profundidad, sí que ya no vamos a ciegas. Sí que ya no vamos a ciegas, sí que ya tenemos algo a lo que agarrarnos. Y antes de ceder la palabra a los ponentes, quiero que reflexionemos sobre una cuestión. ¿Qué significa la palabra amnistía? Tiene la misma raíz etimológica que amnesia. Viene de olvido. Amnistiar es olvidar. Pues muy bien, lo que nosotros queremos ahora es que la ley no nos haga olvidar, que planteemos el debate sobre la mesa y que hablen los juristas. Don Francisco, cuando usted quiera. No, memoria lamunar. El viejo habla el último. Muy bien. Pues don Rafael. Muy bien, pues muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Tenemos 10 minutos para centrar el tema. Claro, el tema es la amnistía y yo creo que en relación a este tema tenemos que hablar de la amnistía en sí y de esta amnistía, inevitablemente, porque si no existiera esta amnistía de la que ya tenemos el texto, pues no estaríamos preocupándonos de la amnistía en general. Y la amnistía es un tema que yo creo que estaba relativamente poco tratado en nuestro derecho. Habíamos tenido la amnistía de 1977 y desde entonces yo creo que no había despertado un gran interés doctrinal. Ahora es cuando empezamos a preocuparnos por cuál puede ser el encaje jurídico, cuál puede ser la regulación jurídica, cuáles pueden ser los límites de esta institución. Que además es una institución que, bueno, nos ha hablado Jesús de la etimología, pero desde un punto de vista jurídico cubre cosas muy diversas, porque a veces se habla de la amnistía cuando nos referimos a la amnistía fiscal. Cuando se habla de amnistía, y si ya nos centramos en la que puede estar más cerca de nosotros, el acento se suele poner en las consecuencias penales, y ahí pues es fácil la primera aproximación, ¿no? Mientras el indulto supone el perdón de la pena, la amnistía supone la desaparición del delito, que eso es algo que me parece que estamos todos quizá de acuerdo y que yo recuerdo muy bien y no me lo explicaron en la Facultad de Derecho. A mí esto me lo explicaron en la escuela porque yo era un niño en el año 77 y se hablaba de estos temas y entonces nos explicaban al hilo de la ley de amnistía de aquel momento pues la diferencia entre el indulto, perdón de la pena, y la amnistía como olvido, como desaparición del delito. Pero no hay solamente una perspectiva penal, porque la amnistía también afecta a responsabilidades administrativas, responsabilidades contables. En el año 1977 se incluyó también en la ley de amnistía responsabilidades que pudieran derivarse de la regulación laboral, y queda un tema que es la responsabilidad civil, porque hay una responsabilidad civil derivada del delito que hay que ver también dónde encaja. Por tanto, la palabra amnistía es una palabra que cubre realidades diferentes y que tiene más dimensiones que la puramente penal. Y que además tiene una naturaleza jurídica, yo diría que híbrida, porque por una parte se vincula a las medidas de gracia, se relaciona con el indulto.
Y cuando empezábamos a definirla, cuando la definimos, la tentación es empezar siempre, mientras el indulto es el perdón de la pena, la amnistía es la desaparición del delito. Pero a mí me parece que también se relaciona de alguna manera con la modificación del Código Penal, la modificación del derecho penal y los efectos retroactivos que puede tener esta modificación del Código Penal. Y de hecho, en este periodo apasionante que podemos decir que estamos viviendo todas las dimensiones, porque en relación ya a esta amnistía que nos ocupa, empezamos por el tema del indulto, que recordaremos que estábamos discutiendo sobre él hace unos años, y luego hubo una modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición, que tenía unas consecuencias muy parecidas a las de la amnistía. De hecho, en aquel momento, cuando se hizo aquella reforma del Código Penal, pues se comentaba con cierta frecuencia que ya no sería necesaria la amnistía porque la reforma del Código Penal, mediante la eliminación del delito de sedición, conseguía respecto a los que habían sido condenados un efecto muy parecido. Ciertamente, cuando desaparece un tipo penal del Código Penal, eso tiene que desplegar efectos hacia el pasado por un principio elemental que se podría derivar del artículo 25 de la Constitución de nuestro ordenamiento y que también se contempla en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al menos tal como lo ha interpretado en alguna sentencia el Tribunal de Estrasburgo. Pero, claro, la eliminación de un delito en el Código Penal tiene un problema, y es que el delito lo eliminas para siempre y para todos, que es lo que ha pasado con la sedición. Es decir, se elimina el delito de sedición teniendo en la cabeza lo que había pasado en Cataluña en el año 2017 y ahora el delito de sedición está eliminado. Yo no sé si algunos de los que eliminaron el delito de sedición en el año 2017, viendo el cariz que están tomando las cosas, no se están arrepintiendo ya de haber derogado el delito de sedición, porque tenemos toda una panoplia de ejemplos de actuaciones que se llevaron a cabo hace 6 años, que entonces eran delito y que ahora ya no lo son, que ahora ya son impunes y no hay responsabilidad penal respecto a ellas. Pero bueno, en cualquier caso supone un problema. Y claro, para solucionar este problema, la vía puede ser el no derogar el delito, sino el indicar qué personas van a poder cometerlo impunemente. Digo, cometerlo impunemente porque, claro, no hay que olvidar que las leyes de amnistía son leyes de impunidad. Y según le llamemos amnistía o impunidad, ponemos el acento en una o en otra, pero realmente las leyes de amnistía siempre implican una impunidad. Y en este caso yo creo que se ve con mucha claridad. Es decir, de lo que se trata no es de eliminar el delito de malversación, el delito de desórdenes públicos, los delitos que puedan derivarse de la utilización ilegal de datos personales siguen existiendo, solo que mediante la ley de amnistía se nos indica quiénes, habiendo delinquido, habiendo podido haber incurrido en esos tipos delictivos, podían hacerlo impunemente. Y esta, repito, es una lógica de todas las leyes de amnistía. Si nos fijamos en la ley de amnistía del año 1977, que es un espejo en el que se ha mirado primero la propuesta de Esquerra Republicana y Junts de hace unos años, que inspira clarísimamente también el texto que hemos conocido hoy. Si nos fijamos en la ley del año 77, los delitos que se incluyen en esa ley de amnistía, pues incluyen el asesinato, incluyen la extorsión, incluyen el robo, incluyen todos los delitos muy graves, pero cometidos con finalidad política. Y además con una serie con un establecimiento temporal, ¿no? Si la finalidad política era una, el ámbito temporal de la amnistía llegaba más lejos; si la finalidad política era otra, pues el ámbito de la amnistía era más reducido. Aquí la lógica sigue siendo la misma, es decir, tenemos determinados delitos que, si se han cometido con una determinada intencionalidad política, van a ser liberados de responsabilidades no solamente penales, sino administrativas y contables. La responsabilidad civil, por lo que he visto en el texto que han presentado hoy, se mantiene, aunque no podrá presentarse ante los tribunales penales, sino que tendrá que presentarse ante los tribunales civiles. Y claro, el que exista esta impunidad, yo la verdad es que prefiero hablar de ley de impunidad que ley de amnistía, porque yo quiero
yo creo que hay que marcar la diferencia entre lo que fue la ley de amnistía de 1977, que fue fruto de un consenso social, y lo que es la ley que tenemos ahora sobre la mesa, la propuesta que tenemos ahora sobre la mesa, que obviamente no es fruto de ningún consenso social. Por tanto, yo creo que es legítimo cuando se presenta poner el acento en este aspecto, en el aspecto de la impunidad. Pues el que legalmente se garantice la impunidad para ciertos delitos, y me quedo ahora con los delitos y no entro, porque hay muy poco tiempo, en el tema de la responsabilidad administrativo-contable, puede plantear algunos problemas, y algunos problemas que podrían ser de constitucionalidad. El primero es si entra o no entra en la Constitución. Bueno, mi opinión personal, y supongo que aquí se ha dicho y se ha opinado de todo, ¿no? Pero mi opinión personal es que no entra en la Constitución, porque la Constitución no lo dice, y bueno, se ha dicho por ahí, ¿no? Lo que la Constitución no prohíbe, pues está permitido. Bueno, yo creo que no es así. Es decir, lo que tenemos en la Constitución es un artículo muy claro, que es el 117, que establece que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pues es de los tribunales de justicia. Por tanto, en tanto en cuanto la amnistía supone anular los efectos de sentencias ya dictadas, y me quedo solamente con ese efecto porque tiene otros, pero en lo que se refiere a ese efecto, supone una injerencia del Poder Legislativo en una función que la Constitución atribuye al Poder Judicial. Desde esa perspectiva, cuando en la Constitución se menciona los indultos y se dice que podrá haber indultos, pero se prohíben los indultos generales, y dice, pero no menciona la amnistía. Bueno, es que si la Constitución no mencionara los indultos, yo creo que los indultos serían inconstitucionales, porque la manera en que sea posible una excepción a la competencia exclusiva de los jueces y tribunales en lo que se refiere a la ejecución de las sentencias es porque hay una previsión sobre el indulto. Cuando tenemos una previsión sobre el indulto, pues por esa vía el indulto cabe en nuestra Constitución, porque no hay normas constitucionales inconstitucionales. Eso es de clase la primera semana de Derecho Constitucional. Pero más allá de eso, pues ya no puede haber más medidas de gracia que las que ahí se mencionan, y por tanto la amnistía no entraría. Esta sería un obstáculo general a la ley de amnistía. Pero hay más, porque, claro, si nos olvidamos de esto que acabo de decir y entramos en analizar si una ley de amnistía puede ser constitucional a partir de esta referencia solamente, es decir, la referencia a que supone afectar a la afectación de la ejecución de sentencias ya decididas, ¿no? Supone un límite a la plena eficacia de sentencias judiciales ya dictadas. El Tribunal Constitucional se ha ocupado de este tema en relación a cuestiones no de esta gravedad, cuestiones de urbanismo, por ejemplo, y su doctrina es clara. Es decir, no es imposible que haya una medida legislativa que suponga privar de efectos a una sentencia ya dictada. No es imposible. Pero, y aquí la doctrina del Tribunal Constitucional sigue la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para que eso sea posible, tiene que haber un fin legítimo, y que esa medida legislativa que supone una pérdida de eficacia de una decisión judicial responda a ese fin legítimo, sea adecuada a ese fin legítimo, sea proporcional a ese fin legítimo. Y es aquí donde llega la pregunta: ¿cuál es el fin legítimo que se persigue? ¿Cuál es el fin legítimo? Esa es la pregunta que hay que responder. Y ese fin legítimo tiene que ser un fin legítimo real, porque se dice, he mirado, lógicamente en diagonal, porque en el tren me he mirado el texto de la proposición que se ha registrado ahora en el Congreso de los Diputados, habla de la convivencia. Bueno, sí, pero ¿cómo beneficia la amnistía a la convivencia? Y aquí tengo que salir un momento del ámbito de lo jurídico, pero es que es imprescindible, y ya voy acabando, Es imprescindible porque en Cataluña, y esto se refiere básicamente a Cataluña, aunque ahora ya afecta a toda España, pero en Cataluña es una sociedad dividida. Y en Cataluña somos una sociedad dividida desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 10 años. Es una sociedad dividida en el sentido de que no hay consensos. Quiero decir, yo tengo amigos y vecinos que están muy a favor de la independencia, y yo pues no estoy muy a favor de la independencia. Y claro, tenemos discusiones sobre cómo se desarrolla la convivencia. Me acuerdo de una con un vecino que decía, yo le decía, hombre, habrá que cumplir la ley. Y él me decía, hombre, ¿habrá que cumplir la ley a cambio de qué? Digo, aquí está resumido todo. Es decir, en una sociedad en la que no hay consensos, lo único que mantiene o que puede mantener la paz social es el respeto a la ley.
Si esa ley no se respeta, ¿qué nos queda? Y claro, en Cataluña hace 10 años al menos que vivimos en una sociedad en la que el poder público que vemos, porque ahí el poder público que vemos es la Generalitat y las administraciones locales, el Estado para nosotros es una cosa muy lejana, por desgracia, el poder que vemos nos está diciendo claramente que obrará en función de la ley si le va bien. Y eso la verdad es que es duro, eso es duro. Pero claro, ahora con la amnistía resulta que lo que se está diciendo es, y tenían razón, es decir, el fin legítimo que se puede perseguir con la amnistía, la justificación que yo creo que pueden entender, es legitimar todas estas actuaciones ilegales que se desarrollaron durante tantos años y que algunos percibimos desde la posición, si se quiere decir, desde la posición de víctimas, en sentido amplio. Yo eso considero que no es un fin legítimo, pero aparte hay que ver qué es lo que se consigue. ¿Se va a conseguir que estas autoridades que han actuado ilegalmente hasta ahora dejen de actuar? No, porque claramente dicen que no renuncian a la unilateralidad. Por tanto, yo creo que no es un fin adecuado para conseguir ese resultado que pretenden. Es otro fin, el ponérselo más fácil la próxima vez que lo hagan, ¿no? Eso lógicamente tampoco es legítimo, pero se me agotan las posibilidades. Y quiero acabar con una pequeña referencia, que es que no olvidemos que en lo que se refiere a la amnistía estamos hablando de delitos, y delitos de los que hay víctimas. Y esto a veces se pasa por alto, o por lo menos se menciona poco. Es decir, aquí cuando estamos hablando de amnistiar delitos, estamos hablando de amnistiar delitos de los que hay víctimas. Por ejemplo, el policía que resultó herido en Barcelona, si la amnistía sigue adelante y no hay algo que se me haya escapado en lo que he leído hasta ahora, el que lo hirió y lo dejó incapacitado de por vida podrá salir y decir, he sido yo, y no se le podrá hacer nada. Eso la verdad es que yo creo que muy justo no es, si se me permite, perdón, estoy empleando la palabra justicia en un entorno de juristas. Esto la verdad es que es un error. Pero bueno, esa es una consecuencia que hay que valorar, es decir, ¿cuál es la posición de las víctimas? Y hablo de víctimas, no solamente metafóricas, sino de víctimas reales. Tengo que decir una cosa, vamos aquí a explicar conflicto de intereses. Yo estoy personado en uno de los procedimientos que están abiertos, porque en el año 2017, cuando vi que mi DNI había sido utilizado para la creación de un censo ilegal, presenté una denuncia. Cuando se judicializó esa denuncia, pues me dieron traslado de actuaciones y yo me personé en el proceso, que no sé cómo sigue, hace 3 años que no tengo noticias de, pero sé que estoy personado en ese proceso, un proceso que desaparecerá como consecuencia de la amnistía. Pues ¿qué es lo que va a pasar con las personas que son víctimas? En fin, no, me he extendido más de lo que pensaba, lo siento, perdón, ya concluyo. Gracias. Muy amable, muchas gracias.